Bienvenidos a todos a este último encuentro de los miércoles teresianos. Este año que estamos teniendo a la figura de Teresita como central, terminamos estos encuentros con esta conferencia del padre José Damián Gaitán, que ya le conocéis todos. Él es un gran especialista, ha sido profesor de teología en la Universidad de Salamanca, en la Pontificia, también en Madrid, también aquí en el CITES durante muchos años, y es un gran especialista en San Juan de la Cruz, su tesis doctoral sobre San Juan de la Cruz, y un gran amante, podemos decir así, de Santa Teresita. Nos va a presentar en esta tarde una conferencia muy interesante, la relación que establece Santa Teresita con San Juan de la Cruz, pasados unos cuantos siglos, pero una relación espiritual, igual que vimos esa cercanía que había entre Santa Teresita y Santa Edith Stein, pues hoy el padre José Damián nos va a hablar de Santa Teresita en la escuela de San Juan de la Cruz. Como nos va a explicar, Teresita va a aprender mucho de la lectura del místico carmelita. No le quiero robar más tiempo para que sea él el que nos cuente a lo largo de esta tarde esa hermosa relación. Muy buenas tardes a todos. Pues sí, es la pregunta que hay que hacerse, ¿por qué juntar en una conferencia a estos dos santos, Santa Teresa, San Juan de la Cruz y Santa Teresa del Niño Jesús? Sin duda, a ambos les unió la vocación al Carmelo, ambos son carmelitas, y en estos momentos ambos han sido declarados doctores de la Iglesia Universal. Esto por sí solo ya es un motivo para poder juntarlos a los dos, ¿no?, en una charla. Pero en estos últimos tiempos, además, se ha hablado mucho de maestro y discípula, aplicados a Santa Teresa, a San Juan de la Cruz y a Santa Teresita, ¿no? Y yo en algún momento también les he aplicado este título, este doble título, ¿no? Pero hay que preguntarse en qué medida Teresa de Lisieux es discípula de Juan de la Cruz, y es lo que voy a intentar explicar en esta conferencia, en esta exposición. En todo caso, hay que tener en cuenta que es muy importante no simplificar excesivamente la cuestión. Quizá el primero que les dio este título pues fue allá por el año 1926, después de la canonización de Santa Teresita. El padre Francisco Javier de Santa Teresa, que era vicepostulador de la causa de canonización de Santa Teresita, tuvo una audiencia con el Papa Pío XI, y el Papa Pío XI decía: ¿qué podemos hacer más por esta joven carmelita? ¿Qué podemos hacer más? La había beatificado, canonizado y declarado patrona, aún no de las misiones, pero sí de un colegio pontificio de misiones. ¿Qué podemos hacer más? Entonces este fraile volvió a casa con la cosa, pues podríamos proponer al Papa que por qué no declara doctor de la Iglesia San Juan de la Cruz, dado que él es el maestro y ella es la discípula. Y así empezó a dar esos pasos a través de un cardenal Vico, que fue muy importante en todo el proceso de canonización y beatificación de Santa Teresita. Y bueno, pues así, al año siguiente mismo, si la canonizaron en el año 25 a Santa Teresita, en el 26 mismo inmediatamente el Papa dijo que sí, y en el 26 le declararon doctor de la Iglesia a San Juan de la Cruz, maestro y discípula. Pero, como digo, no hay que simplificar demasiado las cosas. Contra la manía de hacer de las personas simples fotocopias unos de otros, pues ya San Juan de la Cruz nos advierte del peligro de hacer fotocopias, no fotocopias de estas, sino las personas,
Y hablando a los directores espirituales comenta: porque a cada uno lleva Dios por diferentes caminos, que apenas se hallará un espíritu que en la mitad del modo que lleva convenga con el modo del otro. Por lo tanto, San Juan de la Cruz es San Juan de la Cruz y Santa Teresita es Santa Teresita. Maestro discípula, pero ¿en qué medida discípula? Pues iremos viendo. Esto, como digo, pues es muy importante. Podemos y debemos considerar a Teresa de Lisieux, desde luego, entre las discípulas más aventajadas de Juan de la Cruz por muchos motivos, entre las más brillantes, ciertamente, y de hecho ella misma confiesa en sus escritos, como veremos, el magisterio espiritual que el santo de Fontiveros ejerció sobre ella. Pero hay que tener en cuenta ya desde ahora que Teresa de Lisieux es mucho más que una simple discípula, y aunque hay muchos puntos en común entre ellos, hay también otras muchas cosas que los diferencian, para bien nuestro, ¿no? Y bien de la Iglesia, desde luego, ¿no? Entonces, como veis en el papel que os he dado, pues voy a dividir mi exposición en 4 puntos, algunas convergencias y diferencias sobre el entorno familiar y formación de los dos. Después, el encuentro de Teresita con Juan de la Cruz. Tercer punto, la Sagrada Escritura como fuente de vida. Y cuarto punto, la prueba de la fe en Teresa de Lisieux y la noche oscura de Juan de la Cruz. Después yo os he puesto aquí en este folio pues, una serie de fechas importantes para situar el discurso que vamos a hacer, para no andarnos perdiendo cuándo fue, cuándo no fue. Estamos a finales del último cuarto del siglo XIX, porque Santa Teresita vivió en el último cuarto del siglo XIX, por lo tanto estamos ahí tenemos que trasladarnos al último cuarto del siglo XIX, ¿no? Y ahí están más o menos algunas de las fechas importantes, ¿no? Es muy curioso, por ejemplo, que Santa Teresita se encontró con San Juan de la Cruz y de alguna manera siempre siguió siendo un punto de referencia para ella, pero no el punto de referencia supremo, como iremos viendo. Bien, después os he puesto ahí detrás algunos textos a los que iremos haciendo referencia, no a todos, pero sí al menos a algunos a los que haremos referencia. Entonces, primero, algunas convergencias y divergencias sobre su entorno familiar y formación. Comienzo desde aquellas cosas que pueden parecer más externas o banales y sobre las que por lo mismo no solemos pararnos a reflexionar, pero que tienen su importancia. Hay que tener en cuenta que Juan de la Cruz y Santa Teresita ni fueron novios, ni fueron contemporáneos, ni fueron hermanos, en el Carmelo sí, pero hay mucho espacio entre el uno y la otra, ¿no? Hay una distancia temporal y geográfica. Estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Juan de Yepes, después Juan de la Cruz, nació, como sabemos, en Fontiveros en el 1542, más o menos, en tiempos de grandezas imperiales, pero también de hambrunas y miserias en las capas más humildes del pueblo llano, que fue lo que le tocó a él vivir en esas etapas de su infancia y juventud. Casi 350 años después nació Teresa Martín, que así se llamaba, porque era su familia, se llamaba así, ¿no? Y nació en Alençon, Normandía, Francia, en 1873, en el seno de una familia no de clase pobre, sino de clase media, burguesa, que tenían sus negocios, tanto su padre como su madre, como fuentes de ingresos económicos para la familia. Por lo tanto, el ambiente familiar muy diferente, el de Juan de la Cruz y el de Teresa de Lisieux. Si pasamos ahora al ámbito familiar, resulta que en ambos casos nos encontramos con que los dos son los hijos y hermanos más pequeños dentro de la familia. Eso sí es un punto común. A lo que se añade el hecho de que ambos quedaron huérfanos siendo muy pequeños, a los 3 o 4 años, Teresita a los 4 años y medio. Algo que no hay que pasar por alto en ninguno de los dos casos, pero sobre todo Teresita nos habla de cómo eso le afectó a ella. Volviendo a las contraposiciones, a quien perdió Juan de la Cruz fue a su padre,
a los 3 años más o menos, mientras que Teresita quedó huérfana de madre. Ahí hay una contraposición. Hay que indicar además otra diferencia por lo que se refiere a la constitución de la familia de ambos santos. En el caso de Juan de la Cruz fueron 3 hermanos, 3 hijos varones. En el caso de Santa Teresita, si desechamos, por decir así, o si dejamos de lado los embarazos y los abortos, la familia quería tener un hijo varón y eso no llegaba porque morían, los hijos prematuros y todas estas cosas, lo que quedaron fueron 5 hijos, todas ellas chicas. O sea, hay una contraposición, hay parecidos, pero hay contraposición, ¿no? En cuanto a su formación humana, y en esto sí que quisiera insistir, durante la infancia y juventud hay que señalar que Juan de la Cruz, a pesar de la pobreza de la propia familia, tuvo la suerte de recibir primero una formación que podríamos llamar humanística en Medina del Campo, donde se habían desplazado, en el colegio, escuela de los jesuitas en Medina del Campo. Y después de hacerse fraile, pues pudo seguir cursos en la Universidad de Salamanca. Al menos 4 cursos en la Universidad de Salamanca de filosofía y teología. En el caso de Teresita no se puede ignorar la formación recibida. Ciertamente no asistió a la universidad. Entre otras cosas porque entró en el Carmelo a 15 años. Y porque no era común, siempre fueron excepciones en el siglo XIX las mujeres que asistían a la universidad. Por lo tanto, Teresita no asistió a la universidad. Pero sí quisiera hacer un excursus un poquito más largo sobre su formación humana. Entonces, no se puede ignorar la formación recibida, en primer lugar en casa y después en el colegio. Realmente no todas las mujeres asistían al colegio a finales del siglo XIX, pero ella, como todas sus hermanas, porque era una preocupación de sus padres, especialmente de su padre, todas asistieron durante años, durante su etapa de infancia y primera adolescencia, ciertamente no fueron al parvulario, pero a partir de los 8 años así, todas fueron al colegio de las visitandinas, las más mayores, y después al colegio en Lisieux, ya de las benedictinas en Lisieux. Todas fueron al colegio. Teresita acudió al colegio de la abadía benedictina de Lisieux como medio pensionista desde los 8 años hasta los 13. Y ciertamente lo pasó bastante mal, ahora diré, con muchas quiebras, que diría también San Juan de la Cruz, con muchas interrupciones a causa de su estado de salud, porque no tuvo una salud muy buena durante esos años, pero en cuanto se reponía, otra vez volvía al colegio de las benedictinas en Lisieux. Lo pasó mal, como decía, porque, entre otras cosas, Teresita padeció el bullying, no lo dice ella, a causa, aparte de que había perdido a la madre, otros problemas de la familia, etc., el bullying, la presión de una alumna mayor que ella, que sentía como ciertos celos de que ella progresaba y era muy estimada de las profesoras, y entonces le hacía la vida imposible. Y dice Teresita en Historia de un alma que cuando volvía a casa volvía triste y al día siguiente se me hacía una montaña tener que volver al colegio. Pero como digo, estas son cosas que refleja Teresita en Historia de un alma, los capítulos 4 y 5 de Historia de un alma, pero su padre siempre se preocupó de la formación de las hijas, formación humana, diríamos, humanística, ¿no? Cuando a los 13 años su padre decidió sacarla definitivamente del colegio, estamos en los 13 años, desde los 8 a los 13 años, pues también inmediatamente su padre procuró que tuviera una formación, clases particulares.
es muy interesante porque Teresita dice, dado que la maestra no podía venir a casa porque tenía problemas para caminar o algo así dice, entonces yo tenía que ir a su casa, ¿no? Y entonces narra cómo eran las clases en la casa de esta señora, ¿no? Dice, muy bonito, dice, yo me metía así la nariz en el papel y tal, y mientras tanto escuchaba las conversaciones que tenía la madre de esta profesora con todas las visitas que tenía, ¿no? Y dice, aprendí un montón de cosas de la vida del mundo, dice ella. Yo con la nariz pegada así al papel y a mi lápiz, etcétera, bueno. Entonces, las clases particulares. Esto también es muy importante. Después, otro aspecto a tener en cuenta es su amor a la lectura. Ella nos dice en esos capítulos, 4 y 5, me gustaba mucho la lectura. También muy interesante la reflexión que hace. ¿Por qué digo esto? Porque luego más adelante dirá que los libros pues a veces le daban dolor de cabeza, que no los entendía, etc. Bueno, su amor a la lectura, nos dice ella. Me gustaba mucho la lectura y me hubiera pasado la vida leyendo. En esto es verdadera hija de Santa Teresa, ¿no? Afortunadamente tenía unos ángeles en la tierra que me elegían los libros que a la vez que me distraían alimentaban mi espíritu y mi corazón. Por lo tanto, en casa tienes que leer esto, tienes que leer esto, tienes que leer esto. Además, no podía dedicar a la lectura más que un determinado tiempo, lo cual era para mí motivo de grandes sacrificios, pues muchas veces tenía que interrumpirla en lo más interesante de un pasaje, ¿no? ¿A quién no le pasa eso, no? Pues a ella también. Esta afición a la lectura duró hasta mi entrada en el Carmelo. Cuando entró en el Carmelo, con 15 años, por lo tanto, hasta los 15 años. Me sería imposible decir el número de libros que pasaron por mis manos. Hay un catálogo de los libros que había en la casa de don Luis Martín. Estos libros no solo eran religiosos, sino también profanos para su formación humanística, de eso se preocupaba, ¿no? Ella, por ejemplo, hace referencia a 2 de ellos, con unas aplicaciones interesantísimas, las fábulas de La Fontaine y otra obra de Xavier de Mestre, titulada Viaje o paseo alrededor de mi cuarto. De las 2 cosas hace unas aplicaciones a lo que ella vivía en esos años interesantísimas. No nos da tiempo aquí pero quiere decir que ella reflexionaba y conocía esas obras, ¿no? Entre los 14 y 15 años, por tanto, cuando ya había dejado la abadía y tenía las clases particulares y antes de entrar en el Carmelo, la afición a la lectura creció mucho más. A este propósito nos describe también cómo por iniciativa propia quiso ir completando la formación que recibía en las clases particulares, escogiendo ella, personalmente, lecturas que le interesaban. Y esto la convirtió en una verdadera autodidacta, ¿no? Dice así, mi espíritu, a los 14 años, liberado ya de los escrúpulos y de su excesiva sensibilidad, comenzó a desarrollarse. Yo siempre había amado lo grande, lo bello, pero en esta época me entraron unos deseos enormes de saber. No me conformaba con las clases o con los deberes que me ponía mi profesora y me dediqué a hacer por mi cuenta estudios extras de historia y de ciencias. Las otras materias me eran indiferentes, pero estos 2 campos del saber despertaban todo mi interés. Y así, en pocos meses, adquirí más conocimientos que durante todos mis años de estudio. Junto con esta formación que podríamos llamar más humanística, ella nos recuerda también otras lecturas en esa época. 2 libros nos recuerda. La imitación de Cristo, de la que nos dice que sabía capítulos enteros de memoria y que como a veces cuando iba al locutorio de las monjas se divertían diciendo, a ver, el capítulo tal. Y entonces ella repetía de memoria el capítulo tal de la imitación de Cristo, ¿no? Y también hay otro libro muy importante en esa época de su vida, que es de un jesuita, Carlos María Antonio Arminjon, titulado Fin del mundo, presente y misterios de la vida futura. De este libro, comenta ella, se lo habían prestado a papá mis queridas carmelitas. Por eso, contra mi costumbre,
pues yo no leía los libros de papá. Le pedí permiso para leerlo. Esa lectura fue también una de las mayores gracias de mi vida. 14, 15 años estamos, ¿no? Vislumbraba ya lo que Dios tiene reservado para los que le aman. Y añade, copié varios pasajes, lo otro se lo sabía de memoria, de este libro, copié varios pasajes sobre el amor perfecto y sobre la acogida que Dios dispensará a sus elegidos cuando Él mismo sea su grande y eterna recompensa. Y repetía sin cesar las palabras de amor que habían abrasado mi corazón. O sea, que de alguna manera no solamente los copió, sino también se los aprendía de memoria. Al contrario, por lo tanto, que Juan de la Cruz unos siglos antes, pues Teresita no asistió, como os he dicho, a la universidad, pero cuando entra en el Carmelo tiene una base humanística y religiosa importante de formación. Segundo punto, el encuentro de Teresita con San Juan de la Cruz. Teresita entró en el Carmelo de Lisieux en abril de 1888, pocos meses después de haber cumplido 15 años. Los cumplía en enero y ella entró en abril. Allí realizó los años de su formación como carmelita, que duraron desde el 88 hasta el 1890, en que hizo su profesión religiosa. Por lo tanto, entró a los 15 y hizo su profesión religiosa a los 17 años largos, 17 y medio. 1890, una fecha muy importante también para esto que vamos a hablar del encuentro con San Juan de la Cruz. De esta última época, 1800, finales del noviciado suyo y primer año de monja profesa, es cuando ella encuentra, nos dice ella misma, a San Juan de la Cruz. Se encuentra con San Juan de la Cruz con sus obras. Dice así: cuántas luces he sacado de las obras de nuestro Padre San Juan de la Cruz. A la edad de 17, 18 años no tenía otro alimento espiritual. Es un texto que tenéis ahí, pues el tercer texto, pero casi ya a la mitad. A la edad de 18 años no tenía otro alimento espiritual, ¿no? Pero más tarde, bueno, sobre el más tarde ya hablaremos más tarde, también nosotros. No tenía otro alimento espiritual que San Juan de la Cruz. Entre 18 y 19 años no tenía otro alimento espiritual. De este tiempo, precisamente, es la primera referencia del año 90-91, 1890-91, la primera referencia que encontramos en alguno de sus escritos a un texto de San Juan de la Cruz. Está en una carta a Celina, a su hermana Celina, que todavía no es monja, que se había quedado en casa para atender a su padre, que estaba enfermo. Y es de 18 de julio de 1890, 2 meses antes de su profesión religiosa. Escribe a Teresita, escribe a Celina una carta, y al final de la carta cita una estrofa del cántico de la noche oscura que dice: que deme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Y añade: fragmento de un cántico de nuestro Padre San Juan de la Cruz. Por lo tanto, la primera vez que cita a San Juan de la Cruz, 1890, en una carta a Celina. Es el tiempo en que se encuentra con San Juan de la Cruz. Sin duda hubo una circunstancia especial que favoreció dicho encuentro, que es el tercer centenario de la muerte de San Juan de la Cruz, 1591-1891, tercer centenario. Es un centenario que se celebró con mucho fervor, diríamos, y entonces, pues bueno, en el convento también tuvieron una visita del obispo, con solemne sermón, como se hacía antiguamente, etc. Pero además, no cabe duda que también se sabe, ¿no?, que Teresita hizo varias estampas con pensamientos de San Juan de la Cruz, o algún pensamiento referido a San Juan de la Cruz, etc., ¿no? A ella le tocó precisamente la estampa que dice: a ti te dejo como testamento el desprendimiento, ¿no?, de todo. Bueno, y entonces es muy interesante porque Teresita, en el texto que hemos leído antes, a los 17 y 18 años no tenía otro alimento espiritual. Ha dicho antes: cuántas luces he sacado de las obras de nuestro Padre San Juan de la Cruz. Esto es algo muy importante
y no tenía otro alimento espiritual. Son dos frases importantísimas. Indica, no tenía otro alimento espiritual, indica hasta qué punto se sentía identificada con la lectura de San Juan de la Cruz. En el último año de noviciado y en el primer año como monja profesa. Pero también iremos viendo, cuando digo las obras, cuando ella dice las obras, pues quiere decir que ella pudo leer y manejar las obras, no solamente las poesías, aunque ahora hablaremos también de las poesías, ¿no? Las obras, existían las obras en una edición reciente, relativamente reciente, en francés, en 4 volúmenes, una traducción hecha por las Carmelitas de París. Esa edición está en la biblioteca, estaba en la biblioteca de las monjas de Lisieux. Las monjas de Lisieux no eran unas monjas analfabetas, ni mucho menos, tenían una biblioteca bastante amplia, ¿no? Tenían una doble biblioteca, ya lo recordó aquí el padre Emilio, pero en estas semanas pasadas me acuerdo que hablando con una persona que es bibliotecaria de profesión, le hice ver la biblioteca, empezó a mirar y dice, pero esto no era una biblioteca cualquiera, ¿eh? Dice, esta era una biblioteca que tenía sus buenos fondos. Pues sí, tenía sus buenos fondos. No tenía otro alimento en esa época, no significa que después no siguiera sintiendo cierta sintonía con San Juan de la Cruz. Siguió sintiendo cierta sintonía, pero de otra manera. Por lo tanto, la maestro-discípula es sobre todo con 17, 18 años. Cuando ella tiene después 22, 23 años, unos pocos años después, escribe el manuscrito A de la Historia de un alma. Han pasado 17, 18 años, 22, 23 años, han pasado prácticamente 5 años. Y también es muy interesante las relecturas que Teresita hace a partir de Juan de la Cruz de algunos acontecimientos de su vida. Y entonces, por ejemplo, aquí podéis ver en los 2 primeros textos que os he puesto, que son del manuscrito A, pues cómo cita en un primer momento en las páginas de su manuscrito 47-48, cita la poesía del Cántico Espiritual, azaga de tu huella, las jóvenes discurren al camino. Sobre este texto también volveremos. Y luego, en la página 48-49, dice un texto de la noche oscura, sin otra luz ni guía, sino la que en el corazón ardía, que ésta me guiaba, más cierto que la luz del mediodía. Esto para referirse a su vocación al Carmelo. Bien. Sin embargo, también hay otros textos, por ejemplo, a Celina, muy interesante, del Cántico Espiritual, porque quizá donde siente más sintonía es con el Cántico Espiritual. O sea, con la poesía, aunque hemos dicho que lo más seguro que ella dice que leía las obras, donde siente más sintonía para expresar sus sentimientos es la poesía, y dentro de la poesía el Cántico Espiritual. Y el Cántico Espiritual cita, por ejemplo, en el 1892, cita en una carta a Celina, como digo, también que seguía en casa todavía, que había ido de vacaciones con sus primos, dice 15 de agosto de 1892. Celina querida, no puedo dejar salir la carta sin añadirle unas letras. Un texto bellísimo también, ¿no? Para ello tengo que robar unos instantes a Jesús. Pero Él no se enfada por eso, pues es de Él de quien hablamos juntas, y sin Él ninguna conversación puede tener el menor atractivo para nuestros corazones. Así que le quita un tiempo a la oración o lo que sea, no sé, a Jesús, dice ella, pero no se va a enfadar por eso. Celina, las vastas soledades y los horizontes maravillosos que se abren ante ti deben de hablar mucho a tu alma. Quizá recordaba un poco también el viaje que habían hecho a Roma
todo el paso a través de los Alpes, etc., ¿no? Bueno, dice, los vastos horizontes, etc., dirán mucho a tu alma. Yo no contemplo todo eso, pero digo con San Juan de la Cruz, mi amado, las montañas, los valles solitarios, nemorosos, etc. Y este amado instruye a mi alma, le habla en silencio en las tinieblas. 1892 habla de las tinieblas. Otra referencia importante a cántico espiritual de San Juan de la Cruz lo encontramos al final del manuscrito A, de Historia de un alma. Hablando de sus deseos en ese momento de su vida, 23 años como decía, Teresita escribe lo siguiente: cuántas cosas tengo que agradecer a Jesús de haber sabido colmar mis deseos. Ahora no tengo ya ningún deseo, a no ser el de amar a Jesús con locura. Mis deseos infantiles han desaparecido. Ciertamente aún me gusta adornar con flores el altar del niño Jesús, pero desde que Él me dio la flor que yo anhelaba, mi querida Celina, ya no deseo ninguna más. Este es un texto, a los 23 años, prácticamente, pues al final del manuscrito A, ya Celina había entrado en el convento, ¿no? Aquí pongo la fecha de entrada de Celina en el convento, 1894. Habían pasado un año y medio, y dice, ya no tengo más deseos. Y entonces, después, dice, pero puedo repetir aquellas palabras del cántico espiritual de nuestro Padre San Juan de la Cruz. En la interior bodega de mi amado bebí, y cuando salía por toda aquesta vega, ya cosa no sabía, y el ganado perdí que antes seguía. Mi alma se ha empleado y todo mi caudal en su servicio, ya no guardo ganado, ni ya tengo otro oficio, que ya solo en amar es mi ejercicio. Luego cita otro texto también de otra poesía, que es con arrimo y sin arrimo. Hace tal obra el amor, después de que le conocí, que si hay bien o mal en mí, todo lo hace de un sabor, y al alma transforma en sí. Bueno, como veis, esta predilección por los versos, ¿no? que está haciendo una relectura. Estamos ya en el año 95-96, 1895-96, 23 años, le falta un año y medio más o menos para morirse, y está haciendo una relectura de su pasado, de cómo ha sido su vida, ¿no? De cómo han sido los acontecimientos de su vida, y les sirven los versos de Juan de la Cruz para hacer esta relectura de su vida y de su pasado. Si de estas páginas pasamos a otro manuscrito, al final, estas páginas que he leído están al final del manuscrito A. Si pasamos al final del manuscrito C, que está escrito unos meses antes de morirse, pues encontramos también un texto en el que no menciona a San Juan de la Cruz, pero hay un eco de la lectura de Juan de la Cruz. Teresita, que tiene dos hermanos espirituales en ese momento, un sacerdote y uno que es seminarista, y después se tiene que responsabilizar de las novicias, nos dice así: si desde que tengo a estos dos hermanos y a mis hermanitas las novicias quisiera pedir para cada alma lo que cada una necesita y desarrollarlo todo bien, los días se me harían demasiado cortos y debería olvidarme de algunas cosas importantes. Las almas sencillas no necesitan usar medios complicados. Y como yo soy una de ellas, una mañana, durante la acción de gracias, Jesús me inspiró un medio muy sencillo de cumplir mi misión. Me hizo comprender estas palabras del Cantar de los Cantares: atráeme y correremos tras el olor de tus perfumes. Oh Jesús, ni siquiera fue necesario decir: al atraerme a mí, atrae también a las almas que amo. Esta simple palabra, atráeme, basta. Lo entiendo, Señor. Atráeme, correremos. Es un texto del Cantar de los Cantares, lo dice ella, ¿no? Que Teresita aplica a ella y a todas las personas que están bajo su protección o responsabilidad, vinculadas a ella. Pero considerando la cosa más despacio, vemos que en su día Juan de la Cruz también sintió cierta predilección por este texto: atráeme, correremos, y que lo cita en la canción 25 del Cántico Espiritual, que dice así: a zaga de tu huella las jóvenes discurren al camino. Las jóvenes discurren al camino, es a saber,
las almas devotas, con la fuerza de la juventud, recibidas en la suavidad de tu huella, discurren, esto es, corren por muchas partes y de muchas maneras, que esto quiere decir discurrir, cada una por la parte y suerte que Dios le da de espíritu y estado. Que no es eso, que por eso, perdonad, la esposa en los cantares pidió al esposo esta divina atracción, diciendo, atráeme tras de ti y correremos tras el olor de tus ungüentos. Por lo tanto, Teresita, ciertamente, ha podido leer esto en el Cantar de los Cantares, puede ser, pero ha podido leerlo también en Juan de la Cruz. De hecho, Teresita conocía perfectamente esta estrofa y su comentario. En otras ocasiones, ya antes, Teresita había hablado de esta estrofa. Ya hemos leído antes uno de esos textos, ¿no? Que lo tenéis aquí, ¿no? En el manuscrito A, ¿no? En el primer párrafo, ¿no? Cuando habla de ella y de Celina, azaga de tu huella, los jóvenes, dice, como en el cántico espiritual, nuestra vida era como Juan de la Cruz en el cántico espiritual, azaga de tu huella, los jóvenes discurren al camino, ¿no? Teresita conocía perfectamente estos versos. Y si vemos que aquí lo que cita es algo que Juan de la Cruz cita en el comentario de estos versos, podemos pensar que también ciertamente había leído el comentario de estos versos, porque siente que esas palabras, atráeme y correré tras el olor de tus perfumes, pues sirve para explicar, no correré yo solo, sino que otros también conmigo, es decir, azaga de tu huella, las jóvenes discurren al camino, y lo aplica a ella, no solamente a ella y a Celina, sino lo aplica, como lo ha hecho en otros casos, sino lo aplica a ella, a las novicias y a los hermanos espirituales que tenían. Teresita, por lo tanto, yo creo que ciertamente es uno de los textos donde se muestra que Teresita ha leído no solo las poesías. Hay otros muchos textos, pero bueno, este es uno de los textos donde la poesía le sirve para expresar, se siente identificada con estos versos, canción 25 de Cántico Espiritual, pero ciertamente a través de la poesía entiende también y descubre otras nuevas cosas que están ahí en los comentarios. Bueno, de Celina, ya digo, al menos 2 veces habla de este caminar juntas, según decía San Juan de la Cruz en estos versos, azaga de tu huella, las jóvenes discurren al camino. Estos ejemplos indican que Teresita no solo leyó, como digo, las poesías de Juan de la Cruz, sino también sus comentarios, al menos en el caso del cántico espiritual. Por ejemplo, es muy curioso, en el manuscrito A, ese texto que os he dicho, dice precisamente, sí, seguíamos muy ligeras las huellas de Jesús, las centellas de amor que Él sembraba a manos llenas en nuestras almas, y el vino fuerte y delicioso que nos daba a beber hacían desaparecer de nuestra vista las cosas pasajeras, y de nuestros labios brotaban emisiones de amor inspiradas por Él. Bien, esto, el segundo punto, con esto concluyo el segundo punto. Son solo algunos ejemplos de textos en los que se nota el eco, la presencia de Juan de la Cruz. Hay muchos otros textos. En las obras completas de San Juan de la Cruz hay un índice de textos, de referencias implícitas o explícitas o implícitas, pero no nos da tiempo aquí a reflexionar sobre todos ellos, ¿no? Es muy interesante, como decía antes, que esa presencia de Juan de la Cruz sigue apareciendo a lo largo de sus años, diríamos, aunque esto está escrito prácticamente al final de su vida, los 2 últimos años de su vida, algunos de estos testimonios. Incluso aparece al final del manuscrito C, es muy interesante, ahí os he puesto en la cronología del manuscrito C, en la penúltima página del manuscrito C, lo tenéis ahí, pues en la penúltima página menciona a San Juan de la Cruz entre los amigos ilustres de Dios que bebieron aquella ciencia divina que cautivaba a los más grandes genios. Esto lo escribe en julio, como digo ahí, el manuscrito C lo deja sin terminar, el 7 de julio más o menos
unos 3 meses antes de morirse, pues aparece ahí esa referencia a Juan de la Cruz con San Agustín y así otros, de esos amigos de Dios que supieron beber la ciencia del amor de Dios, ¿no? Bien, pasamos ahora al tercer punto, la Sagrada Escritura. Así voy por encima, porque ya el tiempo se nos va. ¿Por qué planteo este tema de la Sagrada Escritura? Planteo el tema de la Sagrada Escritura porque en el texto también, que en el tercero de los textos que están aquí, Santa Teresita dice que a los 17, 18 años de edad no tenía otro alimento espiritual que San Juan de la Cruz, pero más tarde todos los libros me dejaban en la aridez y aún sigo en ese estado. Y ahí dice que lo único que le ayudaba espiritualmente es la lectura de la Escritura, especialmente el Evangelio. Lo tenéis ahí en ese tercer bloque de... Bien, entonces a algunos esto les da un infarto cuando leen esto, ¿no? Era San Juan de la Cruz su maestro y de repente ella dice que los libros, ¿qué libros? ¿Sería San Juan de la Cruz? Sería... Bueno, entonces tenéis ahí el texto, no lo leo. Se está refiriendo a San Juan de la Cruz cuando habla de estos libros espirituales que le dejaban en aridez. Al menos claramente no nos lo ha dicho. En todo caso, lo que a mí me parece es que quizá como fruto de los años de lectura asidua de Juan de la Cruz, en Teresita se produce de hecho un proceso de simplificación de las fuentes de su espiritualidad, centrándose fundamentalmente en el Evangelio y en otros textos de la Escritura, de los que dice le servían para encontrar siempre nuevas luces y sentidos ocultos y misteriosos. O sea, Dios, Jesús, le inspiraba siempre leyendo la Escritura, y leyendo otros libros, pues no encontraba esa resonancia. Eso a partir de los 18 años, de los 18 en adelante. También muy interesante. En la vida de Teresita todo es muy corto temporalmente, ¿no? Pero se van produciendo muchas cosas, ¿no? ¿Se apartan esto de Juan de la Cruz? Pues a mí me parece que precisamente en esto, en el amor a la Escritura, es en lo que ellas se parece mucho tanto a San Juan de la Cruz como a Santa Teresa. Y en el ir sabiendo encontrar en el Evangelio y la Escritura las claves de su propio camino espiritual del que toda la Iglesia se beneficia hasta nuestros días, ¿no? En esto realmente es hija de Juan de la Cruz y de Santa Teresa, en el amor por la Escritura. Se sabe que llevaba siempre con ella los Evangelios, que algunos textos del Antiguo Testamento no los pudo leer, sino cuando Celina entró en el Carmelo y entró con un cuaderno con textos de la Escritura copiados a mano. Y se sabe también que pudo leer otros textos del Nuevo Testamento, como la Carta a los Corintios, donde ella encuentra, leyendo la Carta a los Corintios, nos dice su vocación dentro de la Iglesia, que es ser el amor. Cuando Pablo habla de que el cuerpo de Cristo es un cuerpo formado por muchos miembros y que cada uno pues tiene su propia vocación. Y así, otras referencias que se podrían ver, ¿no? Por lo tanto, pero también, como hemos visto antes con el texto del Cantar de los Cantares, atráeme, correremos tras el olor de tus perfumes, algunos otros textos los pudo encontrar a partir de la lectura de Juan de la Cruz. Lo que sí que hay que decir es que, confrontando los textos que Teresita cita de la Escritura y los textos que Juan de la Cruz cita de la Escritura, pues a veces puede parecer que citan los mismos, y sin embargo Teresita hace su propia lectura y su propia interpretación. Y hay un caso muy clamoroso, podríamos decir, ¿no? Que es comentando o refiriéndose al capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Tanto Juan de la Cruz como Teresita hacen referencia a ese capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Juan de la Cruz, de ese texto, pone de relieve la intercesión de Jesús al Padre, la oración sacerdotal, ¿no? La intercesión de Jesús al Padre en favor de los hombres para que también ellos lleguen a participar como hijos en la vida de la Trinidad.
Esto es lo que Jesús pide al Padre, ¿no? Que ellos también gocen con nosotros de ese amor que tenemos, ¿no? Teresita hace suya esta oración de Jesús en el manuscrito C, casi al final de ese manuscrito C, por tanto al final de su vida. Hace suya esta oración de Jesús, la interpretación de Juan de la Cruz está al final de Cántico Espiritual, la interpretación de Teresita está al final del manuscrito C. Teresita hace suya esta oración de Jesús y con él y como él, Teresita da gracias al Padre por haber podido ella dar a conocer ese amor del Padre a otros, como hace Jesús en esa oración. Por lo tanto, estamos pues ante dos lecturas igualmente válidas, incluso complementarias, pero diferentes entre sí. Y esto indica que Teresita es una discípula aventajada de Juan de la Cruz, no fotocopia, aventajada de Juan de la Cruz. Este puede ser otro texto que ya leyera en el Evangelio o que leyera también en Juan de la Cruz, no se sabe. Es muy interesante el orden de los versículos, que los cambia. Juan de la Cruz también cambia el orden de los versículos, pero hay versículos que ha citado Juan de la Cruz que ya no cita, y hay versículos que ella añade a los citados por Juan de la Cruz, ¿no? Por lo tanto, es una lectura muy personal de ella. Pasamos al cuarto punto, la prueba de la fe, en Teresa de Lisieux y la noche oscura de Juan de la Cruz. Este último punto, sobre el que quiero referirme ahora, en este punto quiero empezar con un texto del manuscrito B. El manuscrito B lo había escrito pues cuando ya había entrado en la prueba de la fe. A veces pensamos que la prueba de la fe fue casi cuando se estaba muriendo y tal, entró en la prueba de la fe. No, la prueba de la fe para ella lo vive año y medio antes de morirse. Desde Pascua, como lo tenéis ahí, desde Pascua de 1896 hasta que se muere en septiembre, 30 de septiembre de 1897, año y medio. Muy interesante. Entonces, ¿por qué quiero citar aquí? Perdonad, no habla ahí de la prueba de la fe, pero habla de otra cosa, que es lo que quiero decir. ¿Por qué quiero citar este texto del manuscrito B en la carta de introducción, de alguna manera, a su manuscrito B? Quiero citar este texto porque a veces pensamos que Teresita vivió siempre en las nubes de un gozo desmesurado de Dios, etc., ¿no? Bueno, pues así le dice Teresita a su hermana María, a la que dedica el manuscrito B. No creas que estoy nadando entre consuelos. No, mi consuelo es no tenerlo en la tierra. Sin mostrarse, sin hacerme oír su voz, Jesús me instruye en secreto. No lo hace sirviéndose de libros, el tema de los libros, ¿no? Pues no entiendo lo que leo. Cuando era joven, antes de entrar en el Carmelo, y ahora dice que en ese momento no entiendo lo que leo, pero ya está viviendo la prueba de la fe en ese momento, ¿eh? Cuando escribe esto ya está viviendo la prueba de la fe. Porque lo escribe en septiembre y la prueba de la fe había empezado en abril, o sea que llevaba ya algunos meses con la prueba de la fe. No entiendo lo que leo, pero a veces viene a consolarme una frase como la que he encontrado al final de la oración, después de haber aguantado en silencio y en sequedad en la oración. O sea, nada de gozos ni dulces iluminaciones. La frase que he sentido que se me decía: este es el maestro que te doy, él te enseñará todo lo que debes hacer. Quiero hacerte leer en el libro de la vida donde está contenida la ciencia del amor. La ciencia del amor, sí, estas palabras resuenan dulcemente en los oídos de mi alma. No deseo otra ciencia. Después de haber dado por ella todas mis riquezas, me parece, como la esposa del Cantar de los Cantares, que no he dado nada todavía. Comprendo también que fuera del amor no hay nada que pueda hacernos gratos a Dios, que ese amor es el único bien que ambiciono. Bueno, aquí también hay una resonancia al cántico espiritual, ¿no? El ganado perdí que antes seguía, ¿no? O sea, he perdido todo por este amor, ¿no?
Bueno, como su hermana María, su hermana mayor y madrina, también nosotros muchas veces podemos pensar que esta monja joven que residió en el monasterio de Lisieux a finales del siglo XIX vivió siempre en medio de las luces del cielo. Pero la realidad es más bien otra, que su vida es el ejemplo claro y patente de lo que Juan de la Cruz nos dice en sus escritos, de modo especial en lo que respecta a las purificaciones pasivas del sentido y del espíritu, o sea, las purificaciones pasivas. De hecho, podríamos decir que en la vida de Santa Teresita las pruebas interiores están a la orden del día por las causas más diferentes. Y de hecho ella habla en una carta a Celina ya en el 1893, un texto que recuerda que Jesús está como dormido en la barca. Y yo sé que está ahí, pero está dormido. Pero me basta saber que está ahí. La imagen del Jesús dormido en la barca, ¿no? En medio de la tempestad, ¿no? Una imagen muy interesante que le escribe a Celina cuando Celina todavía estaba fuera del convento, ¿no? Jesús está ahí. Es como una noche del sentido. No lo siento, pero sé que está, ¿no? La fe permanece todavía firme. Pero en la Pascua de 1896, año y medio antes de morir, a sus 23 años, Teresita entra en otra fase espiritual, una prueba de fe, que también en el lenguaje de Juan de la Cruz podríamos llamar con toda propiedad noche pasiva del espíritu. En el capítulo 10 de la Historia de un alma, un texto escrito 3 meses antes de morir, Teresa explica a su priora, entre otras cosas, la experiencia de oscuridad que está viviendo. Y dice así: yo gozaba por entonces de una luz una fe tan viva y tan clara, o sea, antes de Pascua del 96, de una fe tan viva y tan clara, que el pensamiento del cielo constituía toda mi felicidad. No me cabía en la cabeza que hubiese incrédulos que no tuviesen fe. Me parecía que hablaban por hablar cuando negaban la existencia del cielo, de ese hermoso cielo donde el mismo Dios quería ser su eterna recompensa. Durante los días tan gozosos del tiempo pascual, el gozo de la Pascua, sin embargo, Jesús me hizo conocer por experiencia que realmente hay almas que no tienen fe y otras que por abusar de la gracia pierden este precioso tesoro, fuente de las únicas alegrías puras y verdaderas. Permitió que mi alma se viese invadida por las más densas tinieblas y que el pensamiento del cielo tan dulce para mí solo fuese en adelante motivo de lucha y tormento. Esta prueba no debía durar solo unos días, ¿no? Como un dolor de muelas, ¿no? O unas semanas, como el COVID, por ejemplo, que puede durar sobre todo en los tiempos fuertes, ¿no? No se extinguirá hasta la hora marcada por Dios. Y esa hora no ha sonado todavía. Esto lo escribe un año después de del comienzo de esta prueba. Aquí resuenan frases de San Juan de la Cruz cuando dice, hablando en el prólogo del libro de la subida, que por mucho que ellos, los confesores, digan y ellas, las almas, hagan, no hay modo de salir de esa oscuridad hasta que Dios quiera. Porque es una prueba para la madurez de la persona. Bueno, añade, sin embargo, Teresita más adelante unas frases: oh Jesús, si es necesario que un alma que te ama purifique la mesa que ellos han manchado, los pecadores, yo acepto comer sola en ella el pan de la tribulación hasta que tengas a bien introducir en tu reino, luminoso. La única gracia que te pido es la de no ofenderte jamás. Hay muchos puntos en común aquí entre lo que dice Teresita y lo que dice Juan de la Cruz, ¿no? Una sobre la prueba de la fe y otro sobre la noche. Puede uno preguntarse por qué Teresita se sentía pecadora. Quizá para nosotros esto no es fácil de entender, pero hay que pensar que, sobre todo en esa época del siglo XIX, final del siglo XIX, tener dudas de fe, que eran las que tenía Teresita, era un pecado grave, que te alejaba de Dios y de la Iglesia, y que en algunos casos tenía pena de excomunión, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser eso, no? Pues para Teresita fue tremendo, ¿no? Es muy interesante también, bueno, aquí paso algunas cosas que tengo, quizá nosotros podemos preguntarnos también lo que la superiora, Madre María de Gonzaga, pues pensaba, ¿no? No, ¿cómo puede tener Teresita estas pruebas de fe que dice?
Entonces Teresita le responde, y nos responde a nosotros, madre querida. De hecho, algunos han dicho, bueno, Teresita no es que tuviera una noche espiritual, una seminoche, una cosa superficial, una prueba, pero no lo que ella nos dice, ¿no? Y no es lo que ella le responde a la madre Gonzaga. Madre querida, quizá le parezca que estoy exagerando en mi prueba. En efecto, si usted juzga por los sentimientos que expreso en las humildes poesías que he compuesto durante este año, debo de parecerle un alma llena de consuelos, para quien casi se ha rasgado el velo de la fe. Esto nos recuerda a Llama de Amor Viva, ¿eh? Y sin embargo, no es ya un velo para mí, es un muro que se alza hasta los cielos y que cubre el firmamento estrellado. Cuando canto la felicidad del cielo y la eterna posesión de Dios, no experimento la menor alegría, pues canto simplemente lo que quiero creer. Es cierto que a veces un rayo pequeñito de sol viene a iluminar mis tinieblas, y entonces la prueba cesa un instante. También San Juan de la Cruz habla de esto en el libro de la noche. Pero luego el recuerdo de ese rayo, en vez de causarme alegría, hace todavía más densas mis tinieblas. También de esto habla Juan de la Cruz en el libro de la noche. Es muy curioso, por otra parte, que en todo esto Teresita no se atribuye ningún mérito y se cuida muy mucho de decir que lo que ella está viviendo es la noche oscura de la que habla San Juan de la Cruz. No lo dice, nunca. Solo veremos en el libro Historia de un alma, cuando lo dividen en capítulos, que ponen prueba de la fe. Pero ella se guarda muy mucho de decir que eso es, claro, estoy pasando la noche oscura del espíritu, por tanto seré una persona muy importante, ¿no? Seré una gran santa. Se cuida muy mucho de decir eso. Algunos también han podido decir o dicen, bueno, era una depresión, tenía una depresión. Ciertamente su salud física se fue desmoronando, ¿no? Ahí es una depresión física, si queréis, ¿no? Pero no espiritual. También aquí vemos, por ejemplo, que Teresita nos dice también a la superiora, dice, nunca, madre, he experimentado tan bien como ahora cuán compasivo y misericordioso es el Señor. Él no me ha enviado esta prueba hasta el momento en que tenía fuerzas para soportarla. Antes creo que me hubiese hundido en el desánimo, o sea, me hubiera caído en una depresión, ahí sí. Pero dice, no, yo no tengo una depresión, me hubiera hundido en el desánimo, pero no estoy desanimada. Ahora hace que desaparezca la misericordia de Dios, de la que he hablado, desaparezca todo lo que pudiera haber de satisfacción natural en el deseo que yo tenía del cielo. Madre querida, ahora no me parece que nada me impida ya volar, pues no tengo ya grandes deseos, a no ser el de amar hasta morir de amor. Llama de Amor Viva y Cántico Espiritual, donde habla de esta muerte de amor. Ella misma había escrito una poesía unos años antes, Vivir de amor, morir de amor, una poesía bellísima. Para concluir, San Juan de la Cruz es el maestro espiritual de Teresita. Sí, pero no en el sentido que a veces nosotros lo podemos entender, sino en el sentido más verdadero, en cuanto fue uno de los instrumentos de los que Dios se sirvió para enseñarle a Teresita el camino que la llevó a que solo Dios, solo Jesús, fuera su verdadero y único maestro. En uno de los textos que os he puesto aquí, habla precisamente de eso, ¿no? Que no necesito, Jesús me enseñó a comprender que no necesito, o Jesús no necesita libros ni doctores para instruirme, que Él es mi maestro, ¿no? Bueno, como ha sucedido y sucede en el caso de otros grandes santos, que también ha sucedido así. Lo cual no implica que Teresita renegara de Juan de la Cruz en algún momento de su vida, en ningún momento renegó de Juan de la Cruz. Más bien todo lo contrario, le tuvo siempre presente en su vida y en sus conversaciones hasta el final, y así se ve, por ejemplo, también en el cuaderno amarillo, ¿no? en el que iba recogiendo su hermana las conversaciones que tenía con Teresita.
y también otros testimonios de otras personas en los procesos de beatificación, como Teresita hablaba de ello. Para nosotros, por otra parte, Teresita resulta la prueba evidente de que la doctrina de Juan de la Cruz es algo más que una pura elucubración de un místico exaltado o visionario. Muchas gracias. Agradecemos al Padre José Damián esta conferencia tan exhaustiva y hermosa sobre Santa Teresita y San Juan de la Cruz, y agradeceros a vosotros por la asistencia a estos miércoles teresianos. El próximo curso pues seguro que retomamos la experiencia y ya os iremos informando. De todas maneras, como hay cosas que una vez se oyen y a uno le gustaría volver a profundizar en ellas, como veis las estamos grabando, y en el canal de YouTube de la Basílica Santa Teresa Ávila, ahí podéis seguir todas las conferencias que hemos tenido en este ciclo de miércoles teresianos. Muchas gracias.